el equilibrio del mercado de bienes y lo que conocemos básicamente como la curva ISLM, ¿no? Ya hemos visto de qué se trata. Eh, el cambio fundamental es la inclusión de esta última componente de demanda, que es lo que llamamos exportaciones netas, que depende de esas tres variables que tenemos en el modelo. La segunda ecuación es el equilibrio del mercado monetario, que lo hemos escrito de esta manera, ¿verdad? Eh, que, que en términos básicos es eh, desagregar la hoja de balance del sistema financiero, eh, incluir las reservas o incluir los activos externos dentro de esa posición de balance y, y básicamente esta ecuación, bueno, es lo que llamamos la curva LM o el equilibrio del mercado monetario. Y en la clase pasada introducíamos una tercera ecuación, que es básicamente la descripción del sector externo, que nosotros podríamos escribirlo de esta forma y vamos a, vamos a escribir esto de esta manera, ¿verdad? Y vamos a detenernos un poco en, en cada una de esas expresiones. Pero este modelo es, como decíamos, casi desde la primera clase, es un modelo de una economía abierta, muy sencillo, bajo los supuestos del modelo ISLM, ¿verdad? Y es lo que se conoce como fundamentalmente como el modelo ISLM más eh, balanza de pago, ¿verdad? Este modelo también se conoce, y bueno, vamos a detener un poquito en ello, como el modelo Mundell-Fleming, eh, gracias al trabajo de dos economistas muy importantes, uno de ellos premio Nobel en Economía, el señor Robert Mundell, y el señor Marcus Fleming, que básicamente casi que por vías similares llegaron a este modelo que es eso que conocemos como la extensión del modelo ISLM, ¿verdad? Eh, ¿qué podemos decir sobre todo sobre esta tercera ecuación, ¿verdad? Nosotros decíamos que la balanza de pagos nosotros podemos escribirlo como cuenta corriente más cuenta financiera igual a variación de reservas en el Banco Central. La balanza de pagos, como ustedes saben, es una cuenta de doble registro, ¿verdad? Todo lo que nosotros registramos en la cuenta de servicios, en la cuenta de corriente, en la cuenta de mercancía, cada transacción que se registra en eso tiene una contrapartida en términos de las cuentas de activos y pasivos, ¿verdad? Si nosotros hacemos una exportación, eso significa que recibimos dinero de alguna parte del resto del mundo, eso incrementa los activos de los residentes con el exterior. Si en cambio pagamos por una importación, eso significa que nosotros o bien nos estamos endeudando con el exterior o bien nos estamos reduciendo los cuentas de activos que tenemos en el exterior. Esa idea del doble registro es justamente cualquier cosa que registramos acá en la cuenta corriente, bueno, tiene como contrapartida registros en la cuenta de activos y pasivos de todo el resto de la economía, distinto al Banco Central, o tiene contrapartida por vía de la cuenta de activos y pasivos del Banco Central. Estos movimientos que tenemos aquí los llamamos variaciones en activos internacionales, en reserva internacional, porque obedece específicamente a esa cuenta del Banco Central. Y la razón, recuérdense que todas estas estadísticas se construyeron de forma tal de, por ejemplo, en la cuenta monetaria, identificar exactamente qué es lo que pasa con el balance del Banco Central, porque es una cuenta muy importante, ¿verdad? Igual por vía de las transacciones con el sector externo también nos interesa eh, identificar qué pasa con esa cuenta específica del Banco Central. Y la razón de eso la vamos a ver
vamos a ver también el modelo, ¿verdad? Esta cuenta financiera, lo que le llamamos la cuenta financiera, es una cuenta de endeudamiento neto. eh, de endeudamiento neto. Recordemos que nosotros decíamos, bueno, el saldo de cuenta corriente es igual a la variación de activos de todos los sectores, con el resto, la variación de activos externos de todos los sectores de la economía con respecto al resto del mundo, ¿verdad? Pero si separamos Banco Central y separamos los otros sectores, nosotros podemos decir que, bueno, lo que antes teníamos de este lado, que era una cuenta de activos, ahora lo estamos pasando al lado izquierdo, de tal manera que esta cuenta que tenemos acá, la cuenta financiera, la entendemos como una cuenta de endeudamiento neto porque es entradas, vamos a decirlo así, es entradas menos salidas de capital. O, o dicho de otra forma, ¿no? Es una cuenta de, es una cuenta de aumento de pasivos y menos aumentos de activos, ¿verdad? Una cuenta de pasivos netos, es decir, que lo que interpretamos en esa cuenta es como si obtenemos financiamiento del resto del mundo, nos estamos más bien convirtiendo en acreedores del resto del mundo, ¿verdad? Es decir, una cuenta de pasivos netos es que nos estamos convirtiendo en acreedores del resto del mundo. Una cuenta de pasivos netos negativos es una cuenta en la cual nos estamos convirtiendo en acreedores del resto del mundo. En la clase pasada, si nosotros pensamos en lo que hacíamos, ¿verdad? Nosotros decíamos, bueno, esa cuenta de endeudamiento neto, que sería la cuenta financiera, también lo podemos ver como una cuenta de portafolio, ¿verdad? En lo cual los agentes toman decisiones de dónde posicionar sus activos, tanto los residentes como los agentes del resto del mundo. Nosotros pudiésemos interpretar esa cuenta como una cuenta de composición de portafolio, ¿verdad? Y por eso estamos diciendo que cuando escribimos, nosotros podríamos interpretar esta ecuación que tenemos acá. Esto sería la cuenta corriente, ¿verdad? Ahí solamente tenemos exportaciones, pero si incrementamos servicios, podemos decir, bueno, que es la cuenta de mercancías más la cuenta de servicios, que es lo que compone la cuenta corriente. Y esta cuenta que tenemos acá, que estamos escribiéndolo como una función, ¿verdad? Es una cuenta que depende del diferencial de rendimientos entre los activos internos y los activos externos, ¿verdad? Es decir, que esta función que tenemos acá, que para nosotros sería la cuenta financiera, ¿verdad? Es una cuenta que depende de la diferencia entre rendimientos internos, que es R, ¿verdad? Estos serían rendimientos domésticos, y R asterisco, que es los rendimientos externos. Y lo que estamos diciendo con esta función es que en la medida que la tasa de interés doméstico, la tasa del rendimiento de los activos domésticos está por encima de la tasa de rendimiento de los activos externos, entonces entran más capitales al país. Podemos interpretarlo de esa forma, ¿no? En la medida que, al contrario, la tasa de rendimiento externo está por encima de la tasa de rendimiento doméstica, entonces salen capitales del país, ¿no? Nosotros pudiésemos decir que además, o pudiésemos escribir esto de esta manera, ¿verdad? Donde X sería la tasa de variación, el tipo de cambio. Es decir, porque recuerden ustedes que lo que decíamos en la clase pasada es que la condición en los cuales los agentes no cambian sus portafolios, ¿verdad? Era igual a la siguiente igualdad, ¿verdad? Es decir, esto era el rendimiento de los activos externos, esto que tenemos acá,
es el rendimiento de los activos externos en su propia moneda, y esto es lo que ocasionaría la variación en el tipo de cambio nominal, ¿verdad? La discusión que hacíamos en la clase pasada. Nosotros pudiésemos asumir, vamos a asumir a los efectos de simplificar las cosas, vamos a asumir que esa tasa de variación es cero, y en consecuencia únicamente depende de comparar la tasa de rendimiento de los activos domésticos con la tasa de rendimiento de los activos externos. Es decir, solamente depende de comparar si R es mayor o menor o igual a la tasa de interés externa, ¿verdad? Esto eh, eh, estamos comparando únicamente dos activos, pudiésemos comparar más, ¿verdad? Pudiésemos comparar inversión en bonos, inversión en moneda únicamente, inversión en otro tipo de activos, en acciones, etc. Pero solamente estamos comparando R y R asterisco, asumiendo que todos los rendimientos de los activos se mueven más o menos en la misma dirección, que es un supuesto fuerte, ¿verdad? Porque no necesariamente es así, no todos los activos, no todos los rendimientos se mueven cuando se mueven las mismas variables, pero en la medida que, bueno, estamos trabajando en un mundo que es relativamente sencillo, existen únicamente dos activos en los cuales los agentes comparan. Si fuese así, bueno, únicamente lo que nos interesaría serían esas tasas, y no tendríamos que buscar cómo se comportan las otras tasas. Pero esta función, o sea, lo que estamos llamando K, ¿verdad? Vamos a llamarlo CF, ¿verdad? En vez vamos a decir que esta en realidad es la función, depende de R y R asterisco, ¿verdad? Vamos a cambiar esa ecuación que teníamos acá. Vamos a decir que la ecuación la podemos escribir así, ¿verdad? Esa es la función, es una función creciente del diferencial de rendimiento. Y lo que describe el sector externo es básicamente esta tercera ecuación que acabamos de escribir, ¿verdad? Es decir, esta tercera, esta ecuación, vamos a escribirlo así, ¿no? Esta ecuación describe el equilibrio del sector externo, ¿verdad? Es decir, esto que sería la cuenta corriente, ¿verdad? Más esta función que estamos escribiendo ahora, que depende del diferencial de tasa, ¿verdad? El sector externo está en equilibrio, mientras en este caso esa ecuación efectivamente está en equilibrio. Puede ser que no esté en equilibrio la cuenta corriente, pero ese equilibrio de cuenta corriente, ese desequilibrio en cuenta corriente tiene que estar de alguna manera equilibrado por lo que pasa en la cuenta financiera, ¿verdad? Por lo que pasa en el endeudamiento neto. Es decir, puede ser que la economía esté en desequilibrio en la cuenta corriente, por ejemplo, un déficit de cuenta corriente, los gastos en bienes y servicios son mayores a los ingresos en bienes y servicios, pero ese desequilibrio está compensado por un incremento del endeudamiento, lo que significaría un saldo favorable en la cuenta financiera, ¿verdad? Entendido de esta manera. Fíjense que, bueno, las otras dos ecuaciones ya sabemos que contemplan, ¿verdad? Esta tercera ecuación, es decir, pensemos en cómo escribir estas ecuaciones en este espacio, ¿verdad? Es decir, creo que lo hacíamos en la clase pasada. Nosotros pudiésemos escribir esta primera ecuación, la curva esta que llamamos IS, en ese espacio, ¿no? Y sabemos, vamos a verlo, ¿no? La curva IS en este caso, que es esta ecuación que tenemos acá, depende
de un número de variables, ¿verdad? ¿Cuántas variables tenemos en esta ecuación? Bueno, tenemos, y, ¿verdad? Que es una de las variables que tenemos en una economía cerrada. Tenemos también R, ¿verdad? Y, y estamos incluyendo eventualmente una tercera variable que tiene que ver con esta definición, ¿verdad? Recordemos que Q es el tipo de cambio real, que es esta ecuación que tenemos acá. Si consideramos precios rígidos, ¿verdad? Tanto domésticos como externos, en realidad lo único que estamos agregando acá, el tipo de cambio real, en realidad es igual al tipo de cambio nominal, ¿verdad? O se va a mover en la misma dirección. Si consideramos que tanto P asterisco como P son variables que son rígidas, que son exógenas, si se quiere, bueno, lo único que puede eventualmente moverse endógenamente ahí, dependiendo del régimen cambiario, es el tipo de cambio nominal, ¿verdad? En ese espacio, creo que lo hacíamos en la clase pasada, ¿verdad? Nosotros eh, podemos, vamos a hacerlo, pero vamos a recordar qué fue lo que hicimos en ese caso. Podemos diferenciar eh, totalmente esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Y esto sería igual a la de y, vamos a escribir el diferencial acá, ¿verdad? Eso sería igual a la de y, que sería lo que tendríamos en el c' de y eh, más y' de r, ¿verdad? Más de g, más xny de y, más xny asterisco de y asterisco, más xnq de q, ¿verdad? Ese sería el diferencial total. Eh, eh, Queremos escribir, si queremos, vamos a escribirlo así, si queremos determinar la pendiente, ¿verdad? Eh, la pendiente de la curva IS, ¿verdad? En ese espacio que estamos dibujando acá, en el cual solamente tenemos R y Y. Recordemos cómo definimos el equilibrio en ese mercado ISLM, ¿verdad? O en ese modelo ISLM, perdón. Lo definimos como combinaciones de tasa de interés, y en este caso Y, producto, que equilibran el mercado de bienes, ¿verdad? Es decir, que la pendiente sería algo parecido a esto, ¿verdad? Eso lo hacíamos en la clase, en la clase pasada, ¿verdad? Y básicamente, si agrupamos los términos, en este caso, sería ¿qué, verdad? Sería 1 menos C' menos xny, que sería lo que tendríamos en el numerador. Ya eso lo hicimos, por eso podemos ir más rápido sobre esto, sobre y', ¿verdad? Y cuando hacíamos el análisis de esa expresión, eh, lo que decíamos era lo que tenemos arriba, en el numerador es positivo, lo que tenemos en el denominador es negativo, en consecuencia esto sería menor que 0, ¿verdad? Si dibujo entonces la pendiente de esa curva en este espacio, definitivamente la curva IS tendría pendiente negativa, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Bueno, que yo debería, las variables, en este caso la tasa de interés y el producto deberían moverse en dirección contraria para eh, mantener el equilibrio en el mercado de bienes. Y eso, más allá de que lo podemos hacer analíticamente, también lo podemos hacer sobre esta misma ecuación, ¿verdad? Porque lo que ocurriría en este caso es que aumenta el producto, no todo el aumento del producto se va al consumo, parte se filtra a las importaciones, y en consecuencia lo que ocurriría es que la tasa de interés tiene que moverse en dirección contraria. Eh, lo mismo podemos hacer para la pendiente de la curva LM, ¿verdad? Eso lo hacíamos también en la clase pasada. Esa pendiente básicamente sería esta expresión, ¿verdad?
Eso también lo hacíamos en un momento y eso nos permitía decir que definitivamente la curva LM también tiene pendiente positiva. Ahora, si escribimos el sector externo de esta manera, ¿verdad? Eh, nos podemos hacer también la pregunta, bueno, pero ¿cómo graficamos esa curva dentro de este gráfico? ¿Verdad? ¿Qué pendiente tiene? No nos importa mucho de dónde arranca, sino qué pendiente tiene, cómo se constituye el equilibrio en ese mercado. Pero podemos hacer exactamente el mismo análisis, ¿verdad? Nosotros podemos diferenciar totalmente esta ecuación. Eh, Podemos diferenciar esa ecuación y eso sería básicamente este resultado, ¿verdad? Eh, eh, más, esto podemos escribirlo de esta manera, ¿verdad? Esta función que tenemos acá, CF, es una función del diferencial de rendimiento, ¿verdad? Es decir, que el diferencial de esto sería básicamente CF' por DR menos DR asterisco, ¿verdad? Y CF' sabemos que es una función creciente, ¿verdad? En la medida que la tasa de interés doméstica se coloca por encima de la tasa de interés externa, entonces lo que ocurriría es que entradas netas de capital entran al país, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros entonces también eh, pudiésemos escribir la pendiente de esta curva, y eso sería ¿qué, verdad? Eh, bueno, tendríamos algo que depende de este parámetro y algo que depende de este parámetro que tendríamos en el denominador, ¿verdad? XNY, ¿qué es? Bueno, recordemos que esto es lo que llamamos cómo varían las exportaciones netas si hay un aumento en el nivel de ingreso, ¿verdad? Y las exportaciones netas, esta ecuación que tenemos acá, es sencillamente la diferencia entre exportaciones e importaciones, que básicamente sería este resultado, ¿no? XNY entra por vía de importaciones, en la medida que aumenta el ingreso, entonces aumentan las importaciones, eso ocasionaría que las exportaciones netas disminuyeran, ¿verdad? Eh, es decir, que básicamente este parámetro es menor que cero, eh, multiplicado por el signo menos sería positivo. Esa pendiente de la curva de balanza de pagos, eh, vamos a escribirla en este espacio. Esta nueva curva es una curva con pendiente positiva. Hay un aumento del nivel de ingresos que ocasiona un deterioro en las exportaciones netas. Eso debería incluir entonces un aumento en la tasa de interés que atraiga capitales al país y el sector externo se mantenga en equilibrio, ¿verdad? Eh, el equilibrio de los tres mercados ocurre de manera simultánea, es decir, nosotros no pudiésemos tener equilibrio en el mercado de bienes, equilibrio en el mercado monetario y desequilibrio en el sector externo. Debería ocurrir algo que, que moviera la economía de equilibrio simultáneo en los tres mercados. Es decir, que en su posición de equilibrio, ¿verdad? Si nosotros eh, escribimos las curvas de esta manera, esta es la curva IX, esta es la curva ILM, este punto de equilibrio tiene que también pasar por un punto en el cual la balanza de pagos está en equilibrio. ¿Cómo se produce ese equilibrio? Es algo que nosotros entonces nos toca investigar. Eh, Hasta ahorita nosotros nos vamos a pasear por, por situaciones en las cuales eh, la economía de pronto está en equilibrio en un mercado, está en equilibrio en dos mercados, cómo la economía eh, pasa a tener posición de equilibrio en los tres sectores, ¿verdad? Es, eh, es para nosotros un punto de interés, ¿verdad? Eh,
Lo que vamos a tratar de hacer con este modelo de tres variables, ¿verdad? De tres ecuaciones y tres variables, es decir, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Siempre que uno hace este tipo de análisis, tiene que tener la contabilidad, eh, tiene que tener la contabilidad adecuada entre el número de variables y el número de ecuaciones, ¿verdad? Uno no puede tener un modelo en el cual tenemos 4 variables por determinar y únicamente 3 ecuaciones. O sea, tiene que haber una correspondencia entre las variables que se mueven para ajustar esos mercados y el número de ecuaciones. Pero vamos a volver a escribir aquí las ecuaciones, ¿verdad? Porque es muy importante tener en cuenta esa contabilidad de variables y ecuaciones, ¿verdad? Esta sería la curva IS, esta sería eh, la curva LM, ¿verdad? Eh, y esto sería el sector externo, ¿verdad? Eh, eh, vamos a pasearnos por... eh, siempre que tenemos un modelo de esto, ustedes lo deben haber visto en macro, ¿verdad? Hay una serie de variables de comportamiento, una serie, perdón, de, de ecuaciones de funciones, usando la palabra más apropiada, de funciones, como es la función consumo, como es la función de inversiones o como es la función de demanda de dinero, que describen el comportamiento entre las variables y los argumentos, ¿verdad? Eh, Hay una serie de parámetros que describen esas relaciones. Por ejemplo, eso que llamamos la función consumo, ¿verdad? Está descrita perfectamente por este parámetro, C', ¿verdad? O el hecho de que I' es menor que cero, ¿verdad? O el hecho de que NY es menor que cero, o que XNQ es positivo. Esos son parámetros que describen esas relaciones de comportamiento. Eh, Otros parámetros que tenemos acá son los correspondientes a la demanda de dinero y estamos agregando uno sobre el sector externo que es CF' mayor que cero. ¿Verdad? Todos estos acá son parámetros sobre los cuales tenemos información. Estos son lo que llamamos parámetros. Otra cosa que conocemos de estos modelos es cuáles son, cuáles son variables exógenas, ¿verdad? Eh, o sea, variables que no están determinadas eh, por lo que ocurre dentro del modelo, ¿verdad? Esas son variables como el gasto público, como el crédito doméstico, ¿verdad? O como la tasa de interés externa, o como el ingreso externo. Todos estos son variables exógenas. Eh, y hay un conjunto de variables que pueden ser, eh, que son variables endógenas. Eh, o sea, variables que están determinadas dentro del modelo. Eh, y vamos a empezar por las variables más sencillas, ¿verdad? Es el producto, la tasa de interés. Esas dos variables las heredamos de los modelos de economía cerrada, ¿verdad? Eh, y eventualmente estamos agregando dos variables que pueden ser endógenas, ¿no? Uno es el tipo de cambio real, pero recuerden que en este modelo tipo de cambio real y tipo de cambio nominal son exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, que yo pudiese escribir acá, en vez de Q, pudiésemos escribir S. Y la otra variable que puede ser eventualmente endógena es el nivel de reserva, es decir, que eh, como variables endógenas, eh, hay una contabilidad que no cuerda, ¿verdad? Porque que no concuerda. Tenemos tres variables, tenemos tres ecuaciones, tenemos potencialmente tres variables endógenas, cuatro variables endógenas. Bueno, para eliminar esa disyuntiva, ¿verdad? Esta, esta disyuntiva de cuál variable entra como variable endógena,
nosotros vamos a hacer la primera definición del régimen cambiario, ¿verdad? Eh, y vamos a decir qué tipo de cambio flotante o tipo de cambio variable, vamos a llamar tipo de cambio flotante, ¿verdad? O variable, es uno en el cual el tipo de cambio es la variable endógena, ¿verdad? Eh, eh, tipo de cambio es la variable endógena en el siguiente sentido. Todo lo que ocurre en el mercado de divisas está totalmente clareado, si se puede utilizar esa palabra, o está totalmente cubierto porque es el tipo de cambio el que hace el trabajo. ¿Verdad? El tipo de cambio es lo que clarifica el mercado, ¿verdad? Digámoslo de esa forma. Eh, es decir, que dentro de esa definición de que el tipo de cambio es el precio lo que ajusta el mercado, eh, la definición para nosotros es que el Banco Central no actúa o no arriesga posición de reserva en ese ajuste. Es únicamente precio, no cantidad es lo que ajusta el mercado ahora. Es decir, que con tipo de cambio variable, entonces las tres variables que nosotros tendríamos como endógenas serían definitivamente estas. Eh, y R pasaría a ser variable exógena. ¿Verdad? Es decir, que con tipo de cambio variable es el precio al que ajusta el mercado externo o el mercado de divisas. Eh, Recordemos que, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Son tres mercados que están ajustándose de manera simultánea, ¿verdad? Eh, pero en lo que tiene que ver con el mercado externo, eh, el ajuste se da únicamente vía precios y el Banco Central no arriesga posición de reserva. Eso sería la definición más adecuada. Y con tipo de cambio fijo, eh, con tipo de cambio fijo, eh, la variable de ajuste son las reservas del Banco Central. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque el tipo de cambio fijo a veces se entiende como que es una medida administrativa, pero es una medida administrativa en la cual el Banco Central se compromete a ese tipo de cambio a satisfacer cualquier exceso de demanda o exceso de oferta, ¿verdad? Es decir, que el Banco Central va a tener que mover sus reservas para mantener esa paridad del tipo de cambio, ¿verdad? Con un tipo de cambio fijo, entonces es el nivel de reservas, son las cantidades, las reservas del Banco Central las que ajustan el mercado y las variables endógenas, en este caso serían estas tres variables, ¿verdad? Eh, es decir, sería el nivel de producto, la tasa de interés y el nivel de reservas del Banco Central, ¿verdad? Eh, y ahí sí tenemos entonces una, una contabilidad de correspondencia entre el número de ecuaciones que nosotros tenemos en el modelo y el número de variables que podemos determinar. Eh, lo que hacen estos señores Robert eh, Mundell y Marcus Fleming es hacer un análisis muy similar a ese que ustedes hacen en una economía cerrada, eh, en el sentido de responder varias preguntas que los economistas podemos hacernos en este caso, ¿verdad? Eh, Varias preguntas que tienen que ver con, bueno, en condiciones de una economía abierta, ¿qué política es más eficiente o más eficaz en términos de si es la política fiscal o es la política monetaria? La política fiscal son variaciones del gasto. La política monetaria en este caso es lo que decide el Banco Central en términos de crédito doméstico, ¿verdad? Es decir, en, en este caso, el Banco Central toma la decisión de cuánto financiamiento dar al gobierno o cuánto financiamiento dar a empresas públicas, como en este caso es la reserva, es el crédito a empresas públicas no financieras que está registrado en esa cuenta de la base monetaria, ¿verdad? Eh,
es una decisión autónoma del Banco Central, eso es una decisión que tiene que ver con la política monetaria y en consecuencia, bueno, podemos examinar sus, sus efectos, ¿verdad? G en este modelo es asociado al gasto fiscal, ¿verdad? O la política fiscal. CD es asociado a la política monetaria, ¿verdad? Entonces, en este modelo nosotros podemos decir, bueno, dependiendo de cuál es el régimen cambiario, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el régimen cambiario, si es tipo de cambio flexible o flotante, cuál es la eficacia de la política fiscal, cuál es la eficacia de la política monetaria. Ese es como el primer bloque de discusión. La segunda pregunta que se hacen estos señores, Mondel y Fleming, es el grado de movilidad de capitales o grado de movilidad de capitales. En este caso nosotros podemos interpretarlo o cómo afecta los rendimientos netos de los activos, en este caso los activos domésticos versus los activos externos, cómo afecta el movimiento de capitales, es decir, cómo afecta este flujo, ¿verdad? Que estamos escribiendo como dependiendo de esos rendimientos. Es decir, si CF' tiende a infinito, que es lo que llamaríamos perfecta movilidad de capitales, o si CF' es más bien bajo, tendiendo a cero, ¿verdad? Lo que llamaríamos no movilidad de capitales. Y la pregunta que se hacen estos señores ahí es, bueno, dependiendo del grado de movilidad, ¿cómo es esa eficacia en términos de política fiscal y política monetaria, ¿verdad? Es decir, cómo el grado de movilidad de capitales en este caso afectan estos resultados. Y volvamos otra vez a la pendiente de la curva de balanza de pagos, ¿verdad? Nosotros decíamos que era positiva, esa pendiente era igual a esta expresión, ¿verdad? Esto sería, esta sería la pendiente, ¿verdad? Esa pendiente en esos dos casos extremos, ¿verdad? De estos valores, es decir, esa pendiente si F' tiende a infinito, ¿qué sería? Si esta es la pendiente de la curva, ¿cómo dibujaría yo esa pendiente en ese espacio? Bueno, si CF' tiende a ser muy, muy grande, ¿verdad? Definitivamente la pendiente de la curva sería absolutamente plana, ¿verdad? Es decir, que habría un rendimiento acá, un rendimiento doméstico que debería implicar una relación muy sencilla, ¿verdad? R debería ser igual a R asterisco. ¿Por qué? Porque siendo la sensibilidad de la movilidad de capitales muy alta al rendimiento de tasa, cualquier desequilibrio, una situación en la cual la tasa de interés doméstica estuviese por encima o por debajo de la tasa de interés externa, eso llevaría a que los agentes reacomodaran totalmente su portafolio. El único equilibrio posible es uno en el cual esos dos rendimientos son iguales. Es decir, que pudiésemos decirlo así, ¿verdad? Con el CF' tendiendo a infinito, entonces eso implicaría que los dos rendimientos son iguales. Si en cambio CF' tiende a cero, ¿verdad? La pendiente de la curva sería que, bueno, sería totalmente vertical, ¿verdad? En este caso, el único equilibrio posible es uno en el cual el producto tiene un determinado nivel. Esa situación, vamos a ver, implica que desde el sector externo o bien hay una restricción en relación a las tasas, ¿verdad? Que es algo que vamos a utilizar a continuación en unos ejercicios. Esa situación de polar, ¿verdad? Entre si la movilidad de capitales es extrema, como sería esa CF' tendiendo a infinito. La alta sensibilidad en movilidad de capitales significa que los agentes
cuidan mucho o ajustan su portafolio de tal manera que solamente hay un equilibrio posible, que es este que tenemos acá, de igualdad en los rendimientos de tasa. O si por el contrario la movilidad de capitales es nula, entonces el sector externo actúa como una restricción sobre el nivel de producto. Eh, y eso es algo a lo cual le vamos a dedicar un tiempo, ¿verdad? Porque este modelo, por básico que parezca, ¿verdad? Nosotros pudiésemos hacer muchas críticas al modelo. De las principales es eso de mantener el nivel de precios rígido, ¿verdad? Eh, la idea de que los niveles de precios no actúan como una variable de ajuste, en este caso, es tremendamente inconveniente, porque sabemos que los precios ajustan y, y ustedes en Venezuela lo saben mejor que nadie, ¿verdad? No hay, aun cuando se pongan diferentes restricciones a cómo los agentes ajustan sus precios, lo hemos visto en las últimas semanas en el caso de los ajustes en el tipo de cambio y cómo definitivamente se van a los precios de manera más rápida de lo que uno piensa. El hecho de que los precios ajusten, bueno, hace que este modelo sea muy inconveniente, ¿verdad? Pero aún así, varias de las lecciones que nos da el modelo son cosas que pudiésemos tomar como puntos de partida muy importantes. Entonces, vamos a averiguar con esto quizás tres tipos de problemas, ¿verdad? Que vale la pena indagar. Uno, el asunto de la eficacia o la eficiencia de los instrumentos de política, ¿verdad? A eso es algo que en modelos de economía cerrada le dedicamos bastante tiempo, ¿verdad? Porque nos interesa definir en qué condición la política fiscal o la política monetaria es más eficiente que la otra, ¿verdad? ¿Cuáles las situaciones en las cuales podemos usar los instrumentos de política fiscal, con cuáles podemos usar los instrumentos de política monetaria? Dos, otra área de, de, de interés en las cuales nos va a tocar también averiguar e indagar es el tema de la movilidad de capitales, ¿verdad? ¿En qué condiciones de alta movilidad de capitales o baja movilidad de capitales, cómo esas situaciones afectan los distintos instrumentos de política? Es decir, un gobierno que se enfrenta a una situación en la cual la movilidad de capitales es alta, bueno, cómo eso afecta sus decisiones en relación a cómo actuar. Y el tercer bloque de problemas que este modelo nos va a ayudar a indagar, nos va a ayudar a discernir en términos de resultados, es lo que llamamos la escogencia del régimen cambiario. Es decir, ¿qué conviene más? Eso es algo que también podemos dilucidar en este modelo. ¿Qué conviene más? ¿Un régimen de tipo de cambio fijo o un régimen de tipo de cambio variable? ¿Qué conviene más? ¿Dejar que sea el mercado que ajuste vía precios, vía tipo de cambio, o por el contrario, fijar el tipo de cambio nos va a ayudar a resolver algunos problemas? Eh, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es algo que de pronto ustedes ya conocen de macro, pero nos va a ayudar bastante aplicar algunas recetas o récipes a la hora de responder esas preguntas, ¿verdad? Porque nosotros pudiésemos hacer todo gráficamente, ¿verdad? Tenemos la curva IS, tenemos el modelo L, tenemos la curva LM, tenemos ahora la curva de balanza de pagos. Entonces,
ese tipo de preguntas lo pudiésemos resolver de manera haciendo los cambios correspondientes en términos del gráfico, ¿no? Se produce un ajuste, se produce una variación del gasto fiscal, lo que obligaría a la curva IS se desplace en una dirección. Bueno, la economía cómo reacciona, ¿verdad? Dependiendo del régimen cambiario, ¿dónde va? ¿Se va para acá? ¿Se va para acá? ¿Qué trayectoria se, se produce, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Bueno, si ustedes piensan el problema en términos analíticos, ¿verdad? Si yo tuviera un modelo totalmente lineal, ¿verdad? En el cual tengo tres ecuaciones y tengo tres variables, bueno, es tan sencillo como resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Eh, es decir, si yo tuviera un modelo lineal es sencillo, ¿verdad? Porque nosotros pudiésemos tener, bueno, ¿qué tal si esta ecuación que tenemos acá es lineal? Si esta ecuación es lineal y esta también es lineal, ¿verdad? Eso podríamos hacer el análisis y eh, básicamente es resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Creo que en las primeras clases yo les pedí que hicieran un repaso un poco de esto, ¿verdad? Porque en realidad lo que se trata, supongamos el modelo ISLM, ¿verdad? Supongamos el modelo ISLM de de una economía cerrada, ¿verdad? Como sería básicamente este, ¿verdad? Eh, Ese es un modelo de dos ecuaciones, de dos variables. Las variables endógenas son el producto y la tasa de interés. Estas serían variables endógenas. eh, y las variables exógenas serían G, en este caso W, y también vamos a considerar que los precios en este caso son exógenos, ¿verdad? Eh, Ese modelo de precios rígidos es relativamente sencillo escribirlo, ¿verdad? Eh, pero supongamos que yo no quiero responder esa pregunta en términos gráficos, como usualmente lo hacemos en un curso primario de macro, ¿verdad? Sino que quiero responderlo de forma analítica, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo lo hago? ¿Cuál es el récipe, ¿verdad? El récipe para responder las preguntas, vamos a escribirlo de esta forma, es uno, linearizar el modelo. Eh, Dos, escribir el sistema de ecuaciones eh, de, eh, separando, por supuesto, variables endógenas en función de variables exógenas, es decir, que yo tendría que hacer esa separación y tener variables endógenas de un lado y variables exógenas del otro. Y tres, eh, básicamente entonces resolver el sistema. Estos serían los pasos que yo tendría que hacer, ¿no? Eh, eh, Vamos paso por paso, ¿verdad? El paso uno, linearizar, ¿verdad? Hay varios esquemas de linealización que ustedes seguramente conocen, eh, pero uno sencillo es tomar diferencial total, ¿verdad? Porque en este sistema de ecuaciones como uno y 2 que yo tengo acá, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál es la función consumo o cuál es la función de inversión. Eh, no sé cuáles son las funciones que están detrás, ¿verdad? Pero si yo tomo diferencial total, por ejemplo, en la primera ecuación tendríamos prima por dy más i prima de r más de g, ¿verdad? Eh, Eso significa que yo pudiese escribir, eh, bueno, antes de eso, eh, vamos a exactamente tomar esta, esta, esta acotación, ¿verdad? Fíjense que cuando yo tomo diferencial total, ahora lo que antes no sabíamos si era lineal, ahora sí, esta expresión, vamos a escribirlo así, ¿verdad? Esta expresión
eh, es lineal en DY, ¿verdad? Y recordemos qué significa en este caso el diferencial, ¿verdad? Ese diferencial lo que significa es básicamente que estamos tomando una aproximación muy próxima al equilibrio, ¿verdad? Son variables que la estamos midiendo en términos infinitesimales, porque DY es un intervalo muy pequeño en el espacio, ¿verdad? Pero esta expresión es justamente lineal en estas variables. Es decir, que yo pudiese escribir esta ecuación como, ¿qué sería? 1 menos C', pasando variables endógenas al lado izquierdo. Ahora esto sería 1 menos C' de Y menos I' de R igual a de G, ¿verdad? Es decir, que cuando hago esa aproximación estoy linearizando las cosas en estas variables. Linearizar la otra expresión, esta BP, en esta ecuación, ¿verdad? Esto sería el diferencial de esta expresión que tenemos acá. Sería LY DY más LR DR, ¿verdad? Y este diferencial, nosotros pudiésemos escribirlo como que eso. Esto sería, recordemos que esto es el diferencial del cociente de dos variables, ¿verdad? Esto sería 1 sobre P cuadrado, P de B menos B de P, ¿verdad? Y esta sería básicamente el diferencial de esa segunda ecuación, ¿verdad? Esta sería la primera, esta sería la segunda. Aquí justamente estas son todas variables exógenas. Podemos normalizar esto que tenemos acá, lo que tenemos en el lado izquierdo. Vamos a decir que las variables de partida B y P son iguales a 1, de tal manera que esta ecuación vamos a escribirla de esta forma, ¿no? Esto sería de B menos de P, ¿verdad? Es decir, que las dos ecuaciones, vamos a recordar la primera, ¿verdad? Esto sería de Y 1 menos C' de Y menos I' de R, ¿verdad? Esta era la primera ecuación. Y esta segunda podemos escribirla como de esta manera, ¿verdad? Y esto es bien importante tenerlo en mente, ¿verdad? Porque la diferencia entre estas ecuaciones que tenemos acá y las ecuaciones que tenemos de partida, estas dos iniciales, ¿verdad? Es que esta expresión, esta que acabamos de escribir, sí es una expresión lineal, ¿verdad? Lineal en los cambios infinitesimales de las variables, ¿verdad? Esto es lineal en dy dr, ¿verdad? Es lineal. Y la ventaja de linealizarlo es que ahora nosotros sí podemos utilizar todas las herramientas que podemos usar para resolver esos sistemas, ¿verdad? Vamos a escribir esto en forma matricial, que es donde nosotros nos sentimos más seguros en el mundo de estos modelos es cuando tenemos sistemas lineales, ¿verdad? Y este sistema acá nosotros lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Estas son las dos variables endógenas y aquí tendríamos variables exógenas, ¿verdad? ¿Cómo escribo eso en forma matricial? Bueno, yo debería escribir una matriz acá, en esta matriz, ¿verdad? Que sencillamente cuando yo lo multiplique por este vector, reproduzco exactamente las ecuaciones que tenemos en el sistema, ¿verdad? Viéndolo de esta forma, este es el sistema de ecuaciones que queremos reescribir, ¿verdad? Y este es la forma matricial en la cual quisiéramos hacerlo.
¿Qué debería colocar yo en esta primera fila? De tal forma que si yo multiplico esa fila por el vector columna que tenemos en el lado derecho, reproduzca exactamente esta ecuación o esta parte de la ecuación. En esa primera sección, con permiso, profesor Samuel Linares. ¿Sí? En esa primera sección serían los componentes del diferencial de y, es decir, sería el 1 menos c' y sería el y o el sub y. Sería 1 menos c', ¿verdad? Ese sería el primer componente y aquí tendríamos menos y'. Y el L sub y. Menos y', ¿verdad? Es decir, que multiplico esa fila por ese vector y reproduzco exactamente este lado de la ecuación. Y aquí deberíamos sencillamente escribir de g, ¿verdad? Esa sería básicamente la primera ecuación. Y la segunda ecuación, bueno, básicamente haríamos lo mismo, ¿verdad? Esa fila, LY, LR en la segunda posición multiplicado por DY y DR reproduciría esta segunda ecuación y aquí tendríamos dB menos dP. Es decir que si nosotros llamamos a esta matriz, ¿verdad? Y Y a ese vector, es decir, si llamamos a la matriz 1 menos C', menos I', LY, LR, ¿verdad? Y si llamamos a Y el vector, vamos a decir Z para no confundir vamos a decir Z, ¿verdad? Llamamos a este vector que tenemos acá, ¿verdad? A por Z reproduciría exactamente esta parte del sistema de ecuaciones. Y si llamamos C a ese vector, ¿verdad? De G de P menos dP, ¿verdad? Si llamamos C, en realidad el sistema de ecuaciones que deberíamos resolver es este que tenemos acá. ¿Y qué nos va a dar la solución a ese sistema? Primero, ¿cómo podría resolver este sistema de ecuaciones? O sea, si estamos hablando de matrices. Se reduce hasta que todas las líneas de la diagonal principal quedan O sea, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería? Si yo quiero escribir Z, ¿qué sería la solución? ¿Qué sería esa solución? O sea, ¿qué requisito debería tener yo para conseguir esa solución? multiplicar por A menos 1, la matriz A menos 1. ¿Qué es la matriz A menos 1? Es la matriz tú dices A menos 1, ¿o qué? Es la matriz inversa. O sea, es la matriz inversa. A la menos 1 por C, ¿verdad? Exacto. Esta sería la solución. Y esta matriz que tenemos acá es lo que conocemos como la matriz inversa de A. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría como propiedad? O sea, ¿cómo consigo yo esa matriz inversa? A través de Gauss-Jordan. ¿Pero? A través del método de Gauss-Jordan. Que consiste en multiplicar... ¿Qué propiedad tendría? Que el método de Gauss-Jordan consiste en multiplicar la matriz original por la matriz identidad. ¿Debería ser igual a qué? La identidad. La matriz identidad, ¿verdad? Es decir, la manera de yo conseguir esa solución sería a través de ese sistema de ecuaciones, dicho de otra forma, ¿verdad? Porque esta matriz de identidad tiene una propiedad que es muy particular, ¿verdad? Ahora, para conseguir esa matriz de identidad, ¿qué requisitos tendría que tener? Es una matriz cuadrada. Debería ser una matriz
pero debería tener qué propiedad esencial en relación al determinante de esa matriz. Diferente de cero, ¿no? Exacto, ¿verdad? O sea, que el determinante de esta matriz tendría que ser diferente de cero. Ahora, todo el mundo lo ve, la utilidad de tener ese resultado de esa forma, porque básicamente C en este caso, que es este vector, ¿verdad? dy sería una función de qué. O sea, ¿qué es lo que tendríamos nosotros como en el lado derecho de esa solución? Bueno, únicamente variables exógenas, ¿verdad? Esto sería una función de variables exógenas, ¿verdad? Eso nos diría, por ejemplo, cómo me va a aumentar el producto con respecto al gasto fiscal, o cómo aumentar el producto con respecto a variaciones en la cantidad de dinero, o cómo va a variar el producto en relación a los precios, ¿verdad? No sé qué tanto avanzan ustedes en matemáticas, pero reconocerán que la matemática de esto es extremadamente sencilla, no es nada complicado, ¿verdad? Es una matemática para la cual ustedes tienen más que capital invertido en eso, porque ven que tres o cuatro matemáticas es exactamente lo mismo que ve un estudiante de ingeniería, o quizás hasta menos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ustedes resuelven todo lo largo de toda la matemática que han visto, resuelven cosas más complicadas que esto, ¿verdad? ¿Qué otro método de solución nosotros pudiésemos buscar para resolver esto? Y esto seguramente ustedes se lo recordarán porque lo ven en bachillerato, el método de la regla de Kramer, ¿verdad? Y que básicamente en qué consiste ese resultado. Ahora, pues, supongamos que tenemos algo como esto, ¿verdad? Vamos a escribirlo de forma genérica, y tenemos algo que el sistema de ecuaciones resulta en estas expresiones, ¿verdad? ¿En qué consiste ese resultado? Ese resultado de la regla de Kramer. Bueno, que básicamente X va a ser el resultado de sustituir este vector en la primera posición de la matriz, ¿verdad? Y la solución va a ser básicamente este resultado. La solución va a ser una cosa muy sencilla, ¿verdad? Porque lo que vamos a ir es sustituyendo en la posición respectiva el vector de variables, de las variables que tenemos del lado derecho, la vamos a ir sustituyendo primero en la primera posición, después en la posición siguiente, y todo lo vamos a dividir entre el determinante de la matriz. Este resultado, que me imagino es un sistema que ustedes recuerdan porque es como las primeras cosas que uno hace para resolver el sistema de ecuaciones, esto de la regla de Kramer, se puede utilizar de manera indistinta, ¿verdad? Es decir, que podemos utilizar cualquiera de sus métodos, ¿verdad? Me imagino que ustedes también recuerdan qué pasos hay que seguir para conseguir esa matriz inversa, ¿verdad? Pero bueno, para el tipo de cosas que vamos a hacer acá es relativamente sencillo utilizar este método de la regla de Kramer, pero cualquiera de esos métodos es utilizable, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este procedimiento? Y les voy a mandar unos ejercicios para que ustedes recuerden o refresquen los conocimientos que tienen sobre eso, ¿verdad?
voy a mandar algunos ejercicios que se los envío ahora al final de la clase. Para que aquellos de ustedes que necesiten un repaso lo hagan y aquellos que no lo necesiten de pronto refresquen su memoria sobre eso. Pero la principal ventaja que tenemos nosotros cuando hacemos este resultado, y lo van a ver a la hora que hagan los ejercicios, es que nosotros podemos identificar con mucha facilidad cuál es el parámetro que es crítico en este caso. Por ejemplo, ¿cuál es el parámetro? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué política fiscal en ese modelo de una economía cerrada? ¿Qué política es más eficiente si la demanda de dinero es muy elástica, la tasa de interés? O si en cambio la función de inversión, la sensibilidad a la tasa de interés es muy poca. Ese parámetro, ¿cómo afecta los resultados? Eso es algo que no necesariamente lo podemos hacer a primera vista en términos gráficos, pero en términos analíticos inmediatamente, cuando tenemos la solución del sistema, es muy fácil hacerlo. Nosotros vamos a querer hacer ese mismo análisis para una economía abierta. Nosotros vamos a querer establecer esos resultados, estas preguntas que señalábamos antes, ¿verdad? Estas preguntas en relación a estas preguntas que tenemos acá, ¿verdad? En relación a la eficiencia de los instrumentos de política, al tema de la movilidad de capitales, al tema de la escogencia del régimen cambiario. Nosotros vamos a querer examinar esos problemas de forma analítica, de tal punto que podamos decir, bueno, si los parámetros son tales o cuales, definitivamente tal o cual política va a ser más eficiente. Pero antes de pasar allá, ¿no? Y creo que es importante hacernos el siguiente análisis, ¿verdad? Habíamos dicho que una de las inconsistencias de este modelo son los precios, ¿verdad? El tema del supuesto del precio rígido, ¿verdad? Y es algo que ya creo que discutimos en su momento, ¿verdad? El modelo ISLM en este horizonte de precios y cantidades, nosotros podríamos escribirlo de la siguiente forma. Un nivel de precios que es rígido y una curva de demanda agregada que es esta que tenemos acá. Y entonces toda la historia del modelo está descrita por qué pasa, eso lo he dicho varias veces, ustedes seguramente lo saben de macro. Toda la historia del modelo está descrita por qué pasa con el nivel de demanda, ¿verdad? Ahora imaginemos que en ese modelo anterior, ¿verdad? ¿Cuál es la función de oferta agregada implícita en este caso, ¿verdad? Nosotros pudiésemos escribir una función de oferta agregada que no es mucho que esta ecuación, ¿verdad? Pudiésemos escribir esta función de oferta agregada y pudiésemos escribir el sistema de ecuaciones del modelo ISLM de esta manera, ¿verdad? Y de esta forma pudiésemos decir, bueno, tenemos un modelo en el cual tenemos las dos variables endógenas anteriores y el nivel de precio. Y esto es exactamente el modelo ISLM. Pero con el supuesto explícito, de que los precios son rígidos, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos? Creo que lo discutimos en la clase anterior. ¿Cómo obtenemos esta función de demanda agregada, esta que tenemos acá? Bueno, consolidando estas dos ecuaciones, ¿verdad? Es decir, nosotros pudiésemos o bien escribir en un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas,
o bien escribir un modelo de 3 incógnitas y 3 ecuaciones como sería este, ¿verdad? La pregunta sería, bueno, si nosotros queremos salir de ese esquema en el cual los precios son rígidos y escribir una función de oferta agregada más menos rígida, ¿verdad? ¿Qué ecuaciones deberíamos incluir? O sea, ¿cómo incluir una función de oferta agregada? Es una pregunta que vale la pena reflexionar en ella, porque uno de los problemas que nosotros nos vamos a enfrentar es cómo salimos de ese modelo ISLM e incluimos que los precios sean flexibles, ¿verdad? ¿Qué tipo de modelo deberíamos incluir, ¿verdad? Repito, probablemente no sé cuál es el nivel con el cual ustedes ven macro 1 en estas cosas, pero definitivamente hay una ganancia de moverse en ese terreno que tiene que ver con el grado de precisión que nosotros tengamos. Voy a mandarles quizás un par de ejercicios, se los estoy enviando al final de la clase y podemos empezar sobre eso en la próxima clase. Pero fíjense dónde aterrizamos en términos de los datos, y con esto termino, ¿no? Este modelo que tenemos acá, nosotros necesitaríamos como un nivel adicional para tratar de modelar lo que se produce en Venezuela, ¿verdad? Porque en Venezuela no tenemos ni un esquema de tipo de cambio flexible totalmente, es decir, no todo el ajuste se produce vía precio, ni tenemos un tipo de cambio fijo en el cual todo el ajuste se produce en la posición de reserva del Banco Central. Es decir, no hay una promesa específica del Banco Central para mantener un nivel de tipo de cambio, sino que hay como una especie de mezcla de varias cosas. Y cuando nosotros estamos examinando problemas como, bueno, cuál es la presión de por ejemplo, la expansión de la política de los agregados monetarios sobre el nivel de precios, sobre el tipo de cambio, necesitamos ahí algunas precisiones, ¿verdad? Pero este modelo nos da algunas pistas, porque nosotros pudiésemos decir, bueno, ¿qué tal si el tipo de cambio es fijo totalmente, ¿no? Y el Banco Central hace la promesa, ¿hasta dónde llega esa promesa? Bueno, este modelo nos va a permitir responder la pregunta. Este modelo nos va a permitir adelantar un poco la respuesta. Este modelo nos va a permitir también identificar, bueno, cuál es la relación de la política fiscal con esos resultados, nos va a dar algunas pistas, pero tenemos que hacer algunas modificaciones para llegar más cerca al caso venezolano. ¿Cómo nos vamos a ir moviendo sobre este tipo de cosas nosotros? Bueno, vamos a ir ajustando, ¿no? Vamos a ir ajustando en relación a primero cubrir cosas que el modelo no contempla, como es el caso de los precios, luego incluir otro tipo de problemas que tampoco el modelo no incluye, como es el tema de las expectativas, incluir algunas cosas que nos permite establecer algunas rigideces institucionales, y a partir de ahí vamos a ir llegando a un nivel de comprensión mayor. En la próxima clase vamos a dividirlo en dos, porque definitivamente hay algunos de ustedes que el gobierno pone el esfuerzo necesario. Sobre eso vamos a hacer unas entrevistas en la próxima clase sobre aquellos que definitivamente tienen los datos malos y creo que tampoco pusieron mucho esfuerzo, ¿no? Sobre ese grupo, quizás en los primeros 45 minutos me gustaría entrevistarme con ellos, y luego vamos a insistir sobre esto.
tal manera que entonces la próxima clase lo vamos a dividir en esas dos tantas. Vamos a empezar a las 4:30, pero con 45 minutos de entrevistas y luego 45 minutos restantes de clase y bueno, nos va a servir también para quizás discutir algunos de las tareas que le estoy incluyendo. Vamos a dejarlo hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces nos veríamos el miércoles con ese